Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Economatic, el lugar en donde las matemáticas y la economía se ven de una forma muy fácil. El tema que analizaremos el día de hoy son las variables estadísticas. Comencemos observando que una variable estadística es una característica de una muestra o población de datos que pueden adoptar diferentes valores, los cuales pueden observarse o medirse y forman parte de una hipótesis o de una teoría. Existen diferentes tipos de variables. Veamos cuáles son. Las variables cualitativas son el tipo de variables que expresan distintas cualidades y características no numéricas de un objeto, persona o situación. Y dentro de las variables cualitativas existen la variable cualitativa ordinal y la variable cualitativa nominal. Otro tipo de variable estadística son las variables cuantitativas, que son las que toman como argumento cantidades numéricas y son variables matemáticas. Dentro de estas tipos de variables tenemos las variables discretas y las variables continuas. Tenemos que dentro de las variables cualitativas existe la variable cualitativa ordinal, la cual puede tomar distintos valores ordenados siguiendo una escala establecida. A continuación, vamos a revisar algunos ejemplos que nos permitan entender de una forma clara este tipo de variable. En el primer caso tenemos los puestos de un concurso de baile. Sus valores son primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, cuarto puesto y quinto puesto. Un ejemplo más podría ser la calidad de atención al cliente, según la opinión de los clientes mismos. Sus valores son que la atención fue mala, regular, buena y excelente. Un ejemplo más, los niveles de cursos de un idioma extranjero, en donde podemos obtener que son de nivel básico, intermedio, avanzado y bilingüe. Un último ejemplo podría ser la frecuencia con la que se realizan actividades deportivas, en donde tenemos como variable que fue nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. Como podemos observar, en cada uno de estos ejemplos existen valores ordenados y siguen una escala previamente establecida. Siguiendo con las variables cualitativas, tenemos a la variable cualitativa nominal. En esta variable, los valores no pueden ser sometidos a un criterio de orden, como por ejemplo los tipos de clima de un país, cuyos valores o categorías son clima tropical, clima seco, clima templado, clima continental y clima polar. Dichos valores no son sometidos a un criterio de orden. Veamos más ejemplos que nos permitan entender mejor este tipo de variable. El tipo de sangre de las personas. Sus valores son A, B, AB y O. Como observamos, los valores no pueden ser sometidos a un criterio de orden. Las personas tienen o sangre A o sangre B, o AB y O, pero estos valores no están sometidos a ningún criterio de orden. Otro ejemplo puede ser los deportes que practican los jóvenes. Sus valores, fútbol, baloncesto, voleibol, etc. Y tampoco son sometidos a un criterio de orden. Un ejemplo más, los tipos de podcasts. Sus valores son podcast de cocina, podcast de actualidad, podcast de cine, etc. Otro ejemplo, las marcas de computadoras. Sus valores son Samsung, Lenovo, Asus, Apple, etc. Y un ejemplo más pueden ser las asignaturas de la preparatoria. Sus valores son matemáticas, historia, física, inglés, biología, entre otros. Como observamos,
En ninguno de estos ejemplos, los valores son sometidos a un criterio de orden. Analicemos ahora a las variables cuantitativas. Dentro de las variables cuantitativas existen las variables discretas. Una característica de las variables discretas es que tienen una cantidad finita de valores. Los valores de las variables discretas son finitos porque se hallan dentro de un conjunto y porque nunca se encuentran entre otros dos valores de un intervalo. Por eso, estas variables se expresan con números enteros, por ejemplo, la cantidad de automóviles que se venden en una agencia, cuyos valores pueden ser 125, 357, etc., pero no se pueden vender 205.5 automóviles. Veamos algunos ejemplos más que nos permitan entender mejor este tipo de variable. La cantidad de mascotas que tienen los habitantes de una ciudad. Se pueden tener un perro, 2 gatos, pero no podemos tener un perro 3/4, 2 gatos y medio. Otro ejemplo sería la cantidad de animales que hay en las distintas reservas ecológicas de un país. De igual manera, no se pueden tener animales y fracción. Se tienen animales completos. La cantidad de anotaciones que hacen los jugadores de baloncesto. De igual manera, no se pueden tener valores intermedios. O hacen 20 puntos, 25, 30, pero no 25.5, no 30.2. Otro tipo de variable cuantitativa son las variables continuas. Las variables continuas, a diferencia de las variables discretas, es que éstas tienen una cantidad infinita de valores. Los valores de las variables continuas son infinitos, porque a estas variables sí se les pueden asignar valores intermedios de un intervalo. Por eso, además de expresarse con números enteros, las variables continuas se representan con números decimales o con fracciones. Veamos algunos ejemplos. El peso de los alumnos de un colegio puede ser 66.300 kilogramos, 77.700 kilogramos, etc. Como observamos, sí se les pueden asignar valores intermedios. La altura de los jugadores de baloncesto puede ser 2.05 metros, 1.99 metros, etc. La cantidad de sal que consumen las personas por día puede variar entre 0.5 gramos o 0.65 gramos, entre otros. El ancho que tienen los ríos de un bosque, 250.75 metros, 1.5 kilómetros, etc. La longitud de las avenidas de una ciudad. Estas pueden variar, pueden ser de 5 metros, de 12 metros, etc. Como podemos observar, es fácil entender que las variables continuas cuantitativas aceptan valores intermedios, es decir, que son valores infinitos. Otros tipos de variables existentes son las variables independientes y las variables dependientes. Las variables independientes son aquellas cuyo valor no depende de otra variable. Por su parte, las variables dependientes son aquellas cuyos valores dependen de los valores que tome otra variable. Por ejemplo, si analizamos el estudio sobre la repercusión que el suelo tiene en los cultivos de las flores, observamos que la variable independiente es el tipo de suelo y la variable dependiente sería el crecimiento de las flores, ya que el suelo, al proporcionar nutrientes, incide en el desarrollo de las flores. Muy fácil de entender, ¿verdad? A continuación, te dejo algunos ejemplos de este tipo de variables y con esto damos por terminada esta explicación y análisis de las variables estadísticas. Espero te haya gustado. Si es así, suscríbete, dale like
y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.